¿qué tal? Buenas tardes, pues estamos aquí en tu programa Psicoterapia Transpersonal, por supuesto, con el doctor Marco Antonio Polo Scott. Yo soy la maestra Ana María Rico y tengo un gran gusto de estar hoy nuevamente contigo. Doctor, tenemos tantas cosas que platicar el día de hoy. Unas cosas ya pasaron, otras inician hoy. ¿Cómo le fue el sábado pasado, doctor? Porque nos dio una probadita hace 8 días. Bueno, lo primero, buenas tardes, amigos, amigas. Un gusto y placer que nos sintonicen, ya sea en vivo o posteriormente a través de los medios en los cuales nos encontramos. Un sábado maravilloso, porque iniciamos desde muy temprano. El sábado iniciamos a las 5 de la mañana, dado que a las 7 empiezo clase de intervención de casos clínicos y de desarrollo humano en la maestría de psicoterapia transpersonal en el plantel Tlalpan. Posteriormente realizo varias entrevistas a futuros candidatos a ser psicoterapeutas transpersonales y luego entro a mi clase, porque yo estudio en el instituto también y entro como alumno a la clase de suicidio. Siempre preparándose, doctor. Eso es un elemento fundamental en el terapeuta que no juega a ser terapeuta, sino que es terapeuta. Tiene su espacio terapéutico y aparte se sigue formando. Pero hablando del suicidio, el instituto ha iniciado una campaña. Cuéntenos. Claro, me voy a permitir leer un comunicado que para mí es de mucho agrado. El Instituto Mexicano de Psico-Oncología, en pro del bienestar social y consciente del alto índice de suicidios que se presentan en la sociedad actual a nivel mundial, desarrollará de hoy 24 de abril al 8 de mayo su primer campaña para la prevención del suicidio. El principal objetivo es fomentar en nuestra comunidad la participación para reforzar las redes de apoyo ante este tipo de situaciones. Y tenemos un hashtag que ojalá y lo compartas: salva tu vida, salva su vida. Doctor, sí. ¿Algo que nos comente acerca de esto? Tenemos mucha teoría del suicidio. De hecho, en parte hemos colaborado en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo y en el instituto. Sin embargo, hoy nos es claro que conocemos casi nada de algo que contiene muchos elementos, casi todo. Entonces, es multifactorial. Que además es multifactorial, como ya lo han dicho muchos estudiosos y académicos del suicidio. Sin embargo, seguimos con lo que se ha generado, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa, desde hace más de un siglo, en el caso de Emily Durkheim, y sobre todo los contenidos conductuales que nos hablan de las teorías explicativas, el psicoanálisis, incluso en lo transpersonal tenemos nuestra propuesta. Sin embargo, necesitamos estudiarlo y necesitamos dejar los esquemas positivistas donde pues en ningún lado encajan las estadísticas que plantean. Tenemos que ir al suicidio desde su origen, y su origen no está en la persona que ha decidido o piensa o quiere suicidarse. Tenemos que ir a la familia, y yendo a la familia mucho más atrás. Entonces, en ese sentido, a la sociedad. Claro, la célula básica de la sociedad es la familia. Entonces, tenemos que estudiar muchísimo. De hecho, en los foros últimos que he participado con respecto al suicidio, pues llega un momento en que ya hemos escuchado todo lo que los demás dicen, pero no estamos aportando gran cosa. Como consecuencia, esta maestría busca generar los nuevos estudios desde 4 grandes campos: el suicidio y la medicina, el suicidio y la psicoterapia, el suicidio y la educación, y el suicidio y lo sociológico, para que de ahí surjan los trabajos y las investigaciones que puedan dar cabida. En muchas ocasiones me encuentro, como lo supimos el día sábado, que las personas que están atendiendo a las posibles víctimas, por ocupar un término de comportamiento suicida, son psicólogos. Y yo decía, ¿un psicólogo? ¿Con qué elementos?
Y las personas que poco saben de esto dicen, sí, claro, un psicólogo, porque él sabe de la mente, sí, nada más que la psicología es extremadamente grande, claro. Y en tal caso el psicólogo en su momento tendría que ser un psicólogo clínico con estudios de psicoterapia para poder atender. Pero se nos ha dado por pensar que es más fácil cubrir un plan, como sucede en algunas instituciones, un plan en el cual se pueda manejar como si esto fuera solamente te escucho y como consecuencia que te escucho tú me dices, y creo yo que esa es la parte donde todos estamos enfocando parcialmente una situación tan complicada y además tan seria. Doctor, ¿un psicoterapeuta transpersonal puede atender a personas con pensamiento o intentos suicidas? Con pensamiento, sí, en tanto les ha canalizado a tiempo con respecto a poder hacer un trabajo terapéutico formal. Una vez que se dio el intento, la recomendación de seguir el protocolo ya establecido y que parte de ese protocolo lo formamos en el instituto y se requiere inmediatamente la atención médica, inmediatamente la separación de la persona que lo intentó, la participación del área de psiquiatría, y se requiere que en primera instancia el guía del tratamiento sea médico, específicamente un psiquiatra, pero hay que separarlo y él decide si lo interna o cómo se va a manejar con respecto a la casa, sobre todo por las limitantes que socioeconómicamente existen en nuestro país y los pocos espacios donde se puede atender. Posteriormente, sí vendría un trabajo psicoterapéutico que en el caso de transpersonal tiene que ver mucho con nuestro primer postulado. El suicidio es el disparo, es el síntoma, pero ahora tenemos que encontrar con qué está conectado. Y en mi experiencia, muchas veces está mucho más allá de lo visible, y entonces la psicoterapia transpersonal es una excelentísima herramienta. O sea, no solo tiene que ver con lo intrageneracional, sino también estaríamos hablando de lo transgeneracional. Y de lo intergeneracional, y le diría que cuando he tenido pacientes con, sobre todo con pensamiento o lo que se conoce como ideación, nos ha dado muy buenos, pero excelentísimos resultados el trabajo con la psicoterapia transpersonal, sobre todo con eso que no se ve y que se forma a través de lo que nosotros llamamos los registros de soledad y sufrimiento, la desesperanza, la baja tolerancia a la frustración, que la mayoría de las otras escuelas del pensamiento terapéutico trabajan el síntoma. Nosotros vamos más allá. Sin embargo, en el suicidio tenemos que hablar de por lo menos 3 momentos. El momento que tiene que ver con la ideación, el momento donde ya se inician las conductas, ajá, ligadas con ideación, o sea, pensamiento y conducta juntos, y lo que tiene que ver con el intento, ya el acto, si se consigue o no se consigue, que está ligado con las ideas, con pensamiento y con conducta. No están separados como lo hacen otras escuelas, nosotros lo vemos todo junto, y entonces debemos de entender que cuando se trabaja con un paciente, con una persona que ha intentado suicidarse, es importante trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque en el intento suicida de una persona hay un intento suicida de toda la familia, porque esto va a trascender a la persona. Esa frase la mencionó hoy y me pareció impactante. Quien intenta suicidarse intenta suicidar al sistema. Sí, al sistema y en primera instancia a la familia. Entonces tenemos que encontrar e ir más allá. Eso es lo que busca la maestría en suicidio que estoy tomando los sábados aquí en el instituto. Y de muchas formas, pues se tiene que ver mucho con lo transpersonal a la pregunta que nos están haciendo. En mi caso, me queda muy claro que cuando trabajamos integral, eso multifactorial, entonces hemos tenido excelentes resultados, porque a veces, aunque el suicidio se haya consumado, hay quienes quedan. Y entonces el trabajo tiene que ver con los otros. Doctor, en su experiencia, ¿siempre hay como antecedentes familiares más atrás de suicidio y también como una especie de contagio familiar?
si no contagio, porque el término nos llevaría a lo que se ubica como suicidio crónico familiar, donde más de un elemento de la familia intenta suicidarse, y que sí se dan esos casos, son los muchos menos. Sin embargo, lo que tiene que ver con los antepasados, sobre todo con estos registros, los registros de soledad y de sufrimiento, que generan la desesperanza, que generan la poca valoración sobre la persona, que generan este estado de insoportabilidad de la realidad, nos permite, cuando entramos a lo transgeneracional, ver cómo la presión sobre lo intrageneracional disminuye drásticamente. Junto con ello tenemos que buscar el evento detonador que se está dando, y tenemos que ver la influencia social tanto de la familia como la demás sociedad dentro de este contexto. Por eso es complicado y al mismo tiempo muy interesante su estudio, que no quiero decir que sea interesante que alguien se quiera quitar la vida. Doctor, pues al oír de qué se trata la psicoterapia transpersonal y al oír de qué se trata la maestría en estudio de suicidio, yo creo que ambas se pueden combinar muy bien. Y pues bueno, para todos aquellos que quieran saber más, pues aquí tenemos una opción, por supuesto en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Doctor, pero lo voy a regresar un poquito. Yo le preguntaba al inicio que qué tal le había ido el sábado, y por esto salió todo esto. ¿Qué más sucedió el sábado? Saliendo el sábado a las 5 de la tarde, me encaminé a hacer los últimos arreglos para ese gran evento que tuvimos, donde hubo una inducción de 8 distinguidos búhos. Ya me estoy alabando, alabanza en boca propia es vituperio, dice Erasmo. Entonces, a las 6 de la tarde empezaron estas inducciones y estos homenajes, y quiero decirle que algo muy maravilloso fue recordar y premiar y ver a las familias de mis compañeros con los cuales he tenido la oportunidad de desarrollarme como jugador, como persona y también como profesional. Y recordé mucho a Guillermo Meneses Sánchez, tackle defensivo número 74, que jugó de 1975 al 79. Él fue mi coach cuando yo ya estaba si no mal recuerdo, en intermedia, y luego fue coach en Liga Mayor. Una persona excelentísima, y que quiero decirles que muchos de sus atributos fue que a muchos muchachos que teníamos conflictos emocionales muy severos, nos metió al campo de fútbol americano y muchas veces nos dio de comer. Y que muchos de nosotros hoy somos profesionistas y somos profesionales en distintas áreas como consecuencia de que hubo alguien que nos puso atención, nos escuchó y nos dijo: quédense muchachos, ¿a dónde van? Y esta es la grandeza de Guillermo Meneses, que ya no está con nosotros, ya murió. Tuve el gusto de saludar a su familia, a sus hijos, a su esposa, y algo encantador. Al mismo tiempo, un hermano con el que tuve el gusto de jugar mucho tiempo, y que incluso él era el safety libre, yo el linebacker fuerte, y como consecuencia yo era el capitán de la defensiva, y estudió en el IMPO la maestría en psico-oncología, Hanner Rubio Ibarra, que estando aquí en el IMPO fue considerado el mejor safety libre del siglo pasado, del siglo XX. Maravillosa persona. Tengo el gusto de conocer, doctor. Sí, de mis hermanos más queridos, Hanner Rubio. Asimismo, estuvo José Luis Hernández Pérez, nos lo conocemos como el Güero, un excelentísimo centro. Yo no tuve oportunidad de jugar con él ni de conocerlo en ese tiempo, lo vine a conocer el año pasado y quedé fascinado. Él vino desde Michoacán, desde La Piedad, Michoacán, a recibir su homenaje y a tener su reconocimiento. O sea, ya actualmente radica allá. Sí, ya tiene muchísimos años allá. Ese es el motivo por el cual hemos coincidido poco. Por otro lado está Fidel Pérez Hernández. ¿Cómo le dicen, doctor? Mejor conocido como el Black.
fundador de varias organizaciones estudiantiles en el Politécnico. Él fue tackle defensivo número 72 y con él hemos compartido muchas cosas desde hace algunos años. De hecho, hemos viajado a algunos lugares a ver juegos de fútbol americano y ahí andamos moviéndonos de un lado a otro, un amigo extraordinario. Próximamente vamos a tener el video de lo sucedido el sábado ya en YouTube. Se está terminando de editarse hoy, seguramente queda eso. Por otro lado, un hermano que ya se fue y que me acompañó en muchas de las actividades, entre ellas en la parte política, hace casi 2 años que yo incursioné, y me estoy refiriendo a Javier Chávez Olivares, el famoso bebé oso, tackle ofensivo, y que además hemos andado del tingo al tango, anduvimos del tingo al tango. De hecho, él es de... Por ahí ha de andar todavía. Seguro que sí, porque era tremendo mi bebé oso. Con él formamos el equipo de búhos veteranos. De hecho, a mí me tocó nombrarlo como el primer presidente de búhos veteranos. Digo, me tocó nombrarlo porque me tocaba a mí. Y yo dije, no, va primero mi hermano bebé. Y yo le decía beberuco. Hace unos años se nos adelantó. Su esposa Alejandra estuvo con nosotros, que por cierto está estudiando tanatología hoy en día. Estuvo su hijo Javier Sote, un muchacho de más de 1.90. ¿Eso le dicen Javier Sote? Sí, con casi 140 kilos de peso. ¿Él juega o no juega? Sí juega, de hecho jugó el domingo, la semifinal de la liga de profesionales que hay en México. No tuvieron la fortuna de salir adelante, cometieron muchos errores. Sin embargo, el Javier Sote, tengo el gusto de conocerlo desde niño, lo vi jugar juvenil, lo vi jugar intermedia, lo vi jugar liga mayor. En los juegos de veteranos novatos regularmente a él y a Marco, su primo, yo los ocupo como agachados para que me cuiden, y entonces yo ando como linebacker tacleando a todo dar, teniendo 2 tackles que me sellan todo sin ninguna bronca. Un saludo. Mi hermano, el difunto Rubén Rivas, no ha fallecido, pero todo mundo lo conoce como el muerto. Un saludo, muerto. Un extraordinario coach también que ha dedicado 30 años de su vida a formar jugadores de fútbol americano, con todo lo que implica de tiempo, de esfuerzo, de gritos, de sacrificios y de muchas cosas más. Siempre está en el campo de Siempre fútbol. Está ahí metido el hermano y muerto. Sé que también se preocupa por lo de las camisetas, los jerseys, el equipo. Me ayuda para poder hacer esa gran labor, y siempre se anda actualizando en clínicas en México o en Estados Unidos. También fue reconocido Mauricio Padilla Cruz. Él fue corredor. Con él jugué en intermedia y en liga mayor, y luego en veteranos. Excelentísimo amigo. Su esposa y él son egresados del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Él como psicopedagogo, su esposa como tanatóloga, con 2 hijos maravillosos que tuve el gusto de saludar el sábado, y ahí estuvimos cotorreando. Maravilloso el Mauricio, a quien en ese tiempo le decían el ratón. Bueno, todavía le dicen el ratón. Y finalmente yo, Marco Antonio Polescov, linebacker número 52, y que me distinguieron por mi apoyo al fútbol americano, específicamente de los búhos, y por mi carrera académica, porque hoy en día se premia no solo a los jugadores, sino también aquellos que jugamos y que a través de la vida hemos dejado alguna huella en algunas personas. Ese fue el motivo. Esto fue para el Salón de la Fama en México. Sí, para el Museo del Salón de la Fama del Fútbol Americano de México, y todo esto lo coordinó un gran amigo, Alejandro Morales Troncoso, el Canario, que nos hizo la invitación. Es el presidente, ¿verdad? Es el presidente, lo valoramos y lo platicamos con todos los muchachos y dijeron, son estos. Pero quiero decirle que en Búhos, que ya no existe el equipo de Liga Mayor, existen muchísima gente de los años 70 y de los 80 que merecidamente deberían de estar, por cuestión de distintos elementos
muchos de ellos políticos. Hasta hoy alguien volvió a vernos, como el caso del Canario, de Alejandro Morales, gracias Canario, y hemos hablado para que podamos inducir y homenajear a otros distinguidos búhos, algunos con vida, otros no, como el caso de Chema Galindo, número 80, ala abierta, que ya se nos adelantó hace años y que también de mis hermanos más queridos. Pero como él, tenemos a Raúl Reyes Cotero, el perro, jugaba también de linebacker, un amigo que hasta el último momento de su vida congruente, y que sus hijos, 2 de sus hijos son egresados del Instituto Mexicano de Psicología. Pero hay muchos más, cuyos nombres se me van ahorita. Doctor, ahorita recuerdo que muchos de los jugadores, de los coaches, amigos suyos, han sido influenciados por sus conocimientos también de psicoterapia transpersonal. ¿Cómo ha combinado usted la psicoterapia transpersonal con el fútbol americano? Bueno, recordará que hace 4 o 5 años me invitaron para que yo me convirtiese en el psicoterapeuta del equipo en infantiles, y ahí estuvimos trabajando, y pues claro, lo que es común, encontramos que muchas de las bronquitas de los muchachos tenían que ver con sus padres, tenían que ver con lo que se les coloca y se les da, y entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con estos jóvenes un tiempo. Nuestros resultados fueron muy favorables, los resultados en el campo fueron muy favorables, y conseguimos colocar la psicoterapia transpersonal dentro de lo que es la psicoterapia o de jugadores. Después lo hemos hecho con la juvenil y con la intermedia, en todos los casos de equipos de búhos. Hace 2 años, por cuestiones de tiempo, ya no pude atender esa agenda, pero estoy esperando a ver si con el nuevo coordinador, pues no nuevo, ya tiene algún tiempecito, Mario, que está coordinando las infantiles, al igual que su hermano Víctor Matos y Mario Matos, nos acercamos para platicar y cómo podemos reiniciar ese trabajo. Por cierto, Víctor Matos fue coach de nosotros en intermedia y en Liga Mayor, y su hermano Matos, yo jugué con él juvenil, intermedia y Liga Mayor. Sí, eran 2 hermanos, lo recuerdo. Excelentísimos, son más, pero los que yo traté más honestos, todavía está por ahí el doctor. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por hacer este recuento de su sábado, que todo tiene que ver también con este programa de psicoterapia transpersonal. Nos tenemos que ir al primer corte de este programa, no sin antes mandarles un saludo, y Yendi Ale nos dice, excelente programa, saludos, gracias Yendi por estar en contacto con nosotros. En un momento regresamos con el doctor Marco Antonio Polo Scott. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Doctor, tenemos algunas preguntas pendientes. Voy a sacar una rápida de Armando Casares. Está hablando de las distintas generaciones. Me gustaría saber si a todas las generaciones se les puede intervenir con psicoterapia transpersonal. Sí, y tiene esta ventaja porque la psicoterapia transpersonal maneja lo intergeneracional, y dentro de lo intergeneracional está la sociedad, la cultura, la moda, los eventos o hechos históricos, y sucede algo. Las generaciones tienen esto, son parte de la sociedad, son motor de la cultura. Hay una forma de identificarse, desde aquel que anda en bicicleta con su morralito, aquel que ya en todo momento necesita tener el teléfono no guardado, sino lo trae en la mano, o aquellos que decimos hagan todos los teléfonos a un lado, que es el momento que platiquemos, que comamos, o aquellos que totalmente dicen nada de tecnología. Entonces, sí, no tiene nada que ver que sea un Millennium, que sea nada. un X, un Z. Es igual. Solamente aclaro, todos tenemos todas, pero hay una o dos que dominan, y esto se da de acuerdo a los contextos. Nos dice Eduardo Reséndiz, ¿un psicoterapeuta transpersonal puede hacer una intervención en crisis? Sí es experto, porque aquí es importante, en el caso de las crisis, dar la contención y
al dar la contención tiene que saber con qué herramientas puede ajustar, sobre todo porque en una crisis hay una desorganización de los esquemas mentales visto desde allá, desde otra corriente, visto a nosotros hay una reorganización del ser que busca adaptarse y no lo consigue, por eso se da la crisis. Entonces es importante que se le pueda dar en primera instancia, valorar lo que está sucediendo, valorar el espacio donde se va a hacer la intervención, saber quién o quiénes pueden estar, porque la crisis es importante, el origen de la crisis, el espacio de seguridad es fundamental. Tener el tiempo. ¿El origen oculto de la crisis? No. ¿O el origen ¿Qué fue el evento que generó la crisis? Viene de un asalto, proviene de un homicidio, proviene de una violación, proviene de una situación, un evento natural. O sea, ¿de dónde proviene? Entonces, porque la crisis es el disparo. Entonces, en primera instancia hay que tener conocimiento para poder aislar la situación de la crisis, darle su tiempo, darle la posibilidad de que salga emocionalmente para restablecer la adaptación del ser. Y nos dice Daniel Cabrera, ¿hay alguna generación que sea más susceptible para la psicoterapia transpersonal? No, pensaría que eso depende mucho del paciente, porque están todas las generaciones en usted, en mí, en Daniel, todas, y aquí es habilidad. Nos dice Leti, ¿la psicoterapia transpersonal sirve para atender a pacientes terminales, por ejemplo, con insuficiencia renal? Sí, de hecho, parte de su inicio es de la cuestión psicotanatológica, y cuando empezamos a buscar una corriente como tanatólogos que nos permitiese trabajar mucho de lo que se sucede, que se suscita en los pacientes crónicos y terminales, sobre todo para las fases terminales. Y en ese sentido empezamos a encontrar que había muchas cosas atrás. Por eso es que el modelo de psicoterapia transpersonal es del INPO, y si alguien le pone el mismo nombre, tiene que tener cuidado en el sentido de que tal vez no está hablando lo mismo que nosotros. Como hoy en día se puso de moda lo transpersonal, muchos ocupan la palabra pensando que si hacemos budismo, si hacemos taoísmo, si hacemos brahmanismo, estamos haciendo psicoterapia transpersonal, si hacemos trabajo con ángeles, o si constelamos, estamos haciendo psicoterapia transpersonal. No, habría que volver a repetir que la psicoterapia transpersonal liga dos elementos: ciencia con espiritualidad. Entonces, esto que se junta, ese modelo es de aquí. Y nuestros primeros trabajos surgieron en la psicotanatología. Con pacientes con cáncer, insuficiencia renal, diabetes, lo que le llamamos el cuadro de la muerte, insuficiencia, diabetes, hipertensión o hipotensión, todo lo que se deriva de las enfermedades como el cáncer y muchas más. Pues mire, aquí viene algo que se puede ligar. Nos dice Juan, ¿la psicoterapia transpersonal sirve para la atención de duelos? Sí, claro, entendiendo que el duelo es el disparo, o lo que nosotros vemos en la manifestación es el disparo. Ese es parte de ese proceso adaptativo, doloroso, displacentero, que se presenta por la percepción. No porque se haya perdido, sino por la percepción. En base al quinto postulado, tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea, que se tiene de lo perdido. Y esto perdido, el elemento fundamental es que sea significativo. Si lo es, entonces debe haber una manifestación, y ya de ahí entraríamos a todo lo que se trabaja con duelo. Sin embargo, en psicoterapia transpersonal tenemos que tener la habilidad para saber con qué se conectó. Primer postulado. ¿Y cómo afecta al sistema? Segundo postulado. ¿Qué hay con respecto a los registros de soledad y sufrimiento? Transgeneracional, intergeneracional, y esto nos lleva al tercer postulado. El cuarto postulado es que la persona en duelo tiende a vivir todo como si todo estuviera sucediendo en este momento,
y esto es el cuarto postulado. Solo existe un tiempo en el inconsciente transpersonal. El duelo se manifiesta en el inconsciente transpersonal del paciente, y todo esto en función de lo que ya había dicho el quinto postulado, que es la percepción de lo que es el mundo que nos rodea, el cual simbolizamos. Doctor, este sería todo un tema Claro. de un programa. Bueno, quiero decirle que es motivo de tesis doctoral, y por ahí 3 tesis no han alcanzado a meter los elementos de manera coherente, sistemática, y entonces no hemos podido autorizarlas, pero sí, un montón. Claro, tal vez en otra ocasión lo toquemos como todo un tema. Doctor, pues yo le recuerdo que hoy quedó de hablarnos de las herencias sociales. Mire, ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo nos influyen? lo primero que le puedo decir, a grosso modo, es que así como tenemos herencias familiares, y que esas herencias familiares son transgeneracionales, la mayor carga, y una carga adicional son intrageneracionales, también tenemos las herencias sociales. Y las herencias sociales son esos mandatos que la sociedad, basado en la cultura, determina de lo que debemos de ser. Lo que es un padre, lo que es un hijo, lo que es una... Dependiendo los muchos roles que tenemos. Las primeras herencias sociales marcadas tienen que ver con el género. Lo esperado de una mujer y lo esperado de un hombre. Las herencias sociales tienden a reforzarse o debilitarse dependiendo las herencias familiares. Sin embargo, para cualquiera de los casos no dejan de existir, siguen estando. Recuerde que ya habíamos ¿Esos hablado... mandatos cómo nos son transmitidos? ¿Por radio, televisión, películas? Sí, no, todo el medio, Canciones. incluso antes de nacer ya está, que si va a ser hombre va a ser con estas características, si va a ser mujer va a ser con estas características. De hecho, todavía antes, cuando nuestros padres deciden que van a tener hijos, o tal vez no lo decidieron, sino se dio la situación, y entonces ya viene todo lo que va a implicar y significar el nacimiento de un hijo. Entonces, están muy enclavadas en la sociedad. En el caso de algunas cuestiones que se presentan es cuando les dicen, ahora que seas padre vas a ser responsable, o tienes que volverte responsable. Yo recuerdo una que nos decía, personas muy queridas decían, duerman ahora, porque una vez que nazcan, se acabó eso. Y yo he tenido la fortuna de que mis hijas duermen más que yo, y entonces no se dio conmigo. Pero sí me decían así, llegó el momento, porque ahora ya como hombre te vas a volver más hombre, porque ya viene tu hijo, tu hija. Igualmente ahora sí vas a saber lo que es ser mujer, ¿no? Cuando se da luz a alguien. Así es, y que todo lo que tienes que generar para darles bienestar. Prácticamente en algunos casos el hombre tiene sus propios mandatos sociales distintos o diferenciados de la mujer. De hecho, hay un disparo, una sintomatología relacionada a cuando la mujer se alivia, y que tiene que ver con cuestiones multifactoriales, una de ellas orgánica, y es lo que se conoce como síndrome o como trastorno de estrés de post embarazo, una depresión post embarazo. Pero no es la única que se da. ¿Qué mandatos? ¿Mandatos de género, mandatos de comportamientos, mandatos de roles, mandatos de todo? Las creencias, mandatos de lo que socialmente se espera, mandatos de las posibles alternativas que vas a tener para vivir, y mucho para ser feliz. Inclusive ahorita recuerdo uno de las profesiones a que uno se dedique. Claro. Si no eres profesionista no eres nadie, o si no tienes una licenciatura, cosas por el estilo. Sí, estos se van a meter mucho con las herencias familiares, sobre todo del lado de lo intra, y si es una familia que tiene una secuencia de estudios sobre un área específica, también serán transgeneracionales. Abuelo médico, padre médico, alguien de la familia tendrá que cubrir el aspecto médico. ¿La alimentación también tiene que ver?
Es más intra, sin embargo influye en el sentido de que en la moda se determina qué es ser sano, entre comillas, y qué es lo que se puede o se admite como válido en el esquema. Por ejemplo, mucho estaban las famosas muchachas talla cero, que pues no se da, no existe la talla cero como tal. Sin embargo, el prototipo de ser delgadas, altas, de tez blanca, y encontrábamos que muchas muchachas, pues en nuestra sociedad, pues ese prototipo no se da. Entonces la moda se tiene que ajustar. Y eso me recuerda algo en los años, a finales de los 70, principios de los 80, cuando se da esta moda de John Travolta, y los pantalones satinados pegados, que en esencia es una moda mucho más atrás, pero que se revive en los 70, que es de donde yo me estoy refiriendo, y que las muchachas americanas, que tienden en su mayoría en alguna región de Estados Unidos a ser delgadas y a tener cuerpos más esbeltos, chocaba con México. Entonces en México, en Estados Unidos era Olivia Newton-John, y en México se ocupó de broma que era la Olivia Bublé-John, que era un chiclecito que se mascaba, porque eran muchachas más bajitas, llenitas, con estos pantalones satinados. Que querían parecerse a ese prototipo por mandatos sociales. Así es, hoy en día están los mayones, y muchas muchachas que usan mayones y que son parte de la moda. Doctor, ¿lo mismo sería con las bebidas light o energetizantes? Todo aquello que la sociedad mandata a través de los medios masivos, de los prototipos, de lo que debemos o no ser, todo eso son herencias sociales. Ok, doctor, nos tenemos que ir al siguiente corte de tu programa Psicoterapia Transpersonal. Regresando le vamos a contestar a Carlos Ruiz y a todos los demás que estén pendientes. En un momento continuamos en tu programa Psicoterapia Transpersonal. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Pues regresamos aquí a tu programa Psicoterapia Transpersonal. Doctor, ¿qué más nos puede comentar acerca de las herencias sociales? Bueno, recuerden que las herencias sociales son los mandatos que provienen de la sociedad. La sociedad tiene un motor, ese motor se llama cultura. La cultura, a su vez, establece parámetros. La mayoría se dan a través de la moda, o algunos se dan a través de la moda. Y junto con ellos, la sociedad está determinada en mayor parte por los eventos históricos o los hechos históricos. Estos mandatos nos dan estructura, nos forman y nos permiten actuar en sociedad. ¿Qué significa esto? Que entre más personas más se obedecen los mandatos sociales. Por ejemplo, en el caso recordando de la pregunta, que usted divide seres humanos y personas. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de los duelos, algunas personas saben que tienen que cumplir con determinadas conductas y formas de ser durante el duelo, sobre todo con respecto a la muerte. A la muerte física. El luto, pero al igual que el luto, ese comportamiento de llorar aunque no se tengan ganas, y sobre todo en el caso de la pérdida de la pareja, hay que llorar porque si no los demás observan. ¿Para qué piensan que sí me duele? Que piensen que sí me está doliendo. Pero... Sí, ese es parte del sentido. Entonces, los mandatos sociales tienen más fuerza en la medida de que se es más persona. Cuando se está el tránsito hacia regresar a casa, regresar a ser un ser humano, pierden o van perdiendo fuerza. Si ustedes, amigos, quieren saber qué tan personas son, chéquense qué tanto su vida gira en torno a lo social. Claro, ¿qué tanto les influye el qué dirán? Por ejemplo, el qué dirán es parte de estos mandatos. Decía una paciente hace mucho tiempo que una forma en que su papá, bueno, no lo decía ella, yo lo estoy diciendo, una forma en que su papá la había
controlado para que su comportamiento fuera el adecuado, era que a donde fuera siempre iba a haber alguien que la conocía y que entonces tarde o temprano lo que hiciera se iba a saber en casa. Entonces es una forma muy bonita de colocar al observador, colocar la culpa, introyectar la culpa, de tal manera que no necesita que la vigilen. Quien se vigila es ella a través de su observador, que es una parte del inconsciente transpersonal. Ok, ¿le parece si le contestamos a Carlos Ruiz, que dice, ¿cómo se diferencian los disparos y cuántos tipos de disparos pueden existir? Y los tipos de disparos del ser humano son diferentes conforme la edad y la generación de la persona. El disparo es el síntoma, y tantos síntomas como seres humanos o como personas hay. Lo visible, lo observable de la conducta de un paciente, ese es el disparo. Entonces no es forma de que puede decir cuántos, no se puede ni siquiera clasificar de manera ligera, o yo no podría hacerlo, no pudiese tampoco decir qué tan diferenciado está en generaciones, porque vuelvo a decir, el disparo es el síntoma. Claro. ¿Cuántos síntomas hay en el trabajo psicoterapéutico? Seguro que infinidad de ellos. Cada persona presentará pues muchos, dependiendo la circunstancia y el momento histórico que esté viviendo. Guillermo Hernández le manda saludos, doctor. André Mendoza o Andrea, saludos al doctor y a toda la comunidad INPO. Luis Vilo González, saludos Marco, recuerda de la escuela Carlos Lindbergh. Ah, sí, cómo no, Luis, qué gusto saludarte. Sí, fue compañero mío en la carrera de psicología. Sí, excelentísimo. Mire, doctor, ¿quién nos está mandando a saludar también? Raúl Carrillo García. Saludos muy afectuosos desde el INPO, sede Tamaulipas. Saludos, doctor Raúl, un excelentísimo tanatólogo, y yo pienso que de los tanatólogos mayor capacitados en México, en el mundo, con un trabajo excepcional en el área de duelos por crimen organizado. Difícilmente se puede conseguir alguien de su nivel, y eso incluye a todos los tanatólogos que tengo el gusto de conocer y que son tanatólogos profesionales. Él es doctor en tanatología y es maestro en tanatología. Así es, tuve el gusto de compartir algunas clases con él en la maestría. Un saludo, Raúl. Toño Moreno, doctor, es su gran amigo. Una gran felicitación al doctor Polo por su ingreso al Salón de la Fama de México del fútbol americano. Hace unos momentos mencioné que había muchos que deben de estar dentro. Uno de ellos es Toño Moreno. Toño Moreno, tuve el gusto de conocerlo en juvenil, participamos en intermedia. Toño era muy excelentísimo, buenísimo. Jugó en Liga Mayor algún tiempo. ¿Qué posición tenía? Uy, cuando yo lo conocí era muy delgado, alto, y él era libre, era defensivo. Después, con el tiempo embarneció y se convirtió en tackle ofensivo. Toño es uno de los 300 mejores jugadores de todos los tiempos del fútbol americano. Él termina su elegibilidad en el equipo de Pieles Rojas. ¿Estuvo en Boys y terminó en Pieles Rojas? Terminó en Pieles Rojas. Él es una persona muy emprendedora. De hecho, está muy metido en el área de la tanatología y está abriendo espacios para los tanatólogos. Está incursionando y abriendo espacios para la terapia de juego, para la terapia en el campo de la discapacidad. No, varias de las cosas que maneja el Centro de Tanatología actualmente. Y yo estoy segurísimo que Toño, tarde o temprano, va a ingresar al Salón de la Fama, porque por mucho sus logros como jugador, como profesionista y como alguien dedicado a los jóvenes es muchísima. Y por cierto, un saludo a su hija Renata y al oso, a su hijo que es un monstruo de más de 1.90, nada más que él juega básquetbol. Me parece que representa a una de las universidades más importantes del país, y su hija
está becada y fue seleccionada nacional y doblemente campeona en categoría juvenil, me parece, y está en la Universidad de las Américas. Por cierto, básquetbol también. También de básquetbol. Por cierto, tuvimos la oportunidad de trabajar con este equipo, algunas cuestiones emocionales, y los resultados fueron excelentes. Se refiere a que también fue a aplicar la psicoterapia transpersonal en otro deporte. En otro deporte, sí. Y Toño Moreno, espero, hermano, muchos saludos, que muy pronto te tengamos dentro del Salón de la Fama del Fútbol Americano de México. Gracias, doctor. Claudia González, ¿qué tanto afecta el hecho de que cuando vas a tener un hijo lo imaginas de una manera y al nacer no es así? ¿Esto afecta el círculo donde se va a desarrollar ese bebé? Sí, lo que no sabemos es qué tanto, porque para cada persona es distinto. Mujer, ¿no? Sí, hay algo que en psicoterapia transpersonal le llamamos lo ideal versus lo real. Es muy común que se coloquen muchas expectativas. De hecho, lo que se coloca son herencias familiares, de lo que coincidimos que es. A veces esas herencias familiares las seguimos por lealtad, es decir, queremos que sea como mi mamá, como mi abuelita, que sea como yo, como mi tía, como la madrina, como la prima, como la hermana. O darle el primer hijo que sea hombre. Que sea hombre. Sí, que sea varón porque hay una herencia familiar, pero que surge en primera instancia de herencias sociales de la parte religiosa para que se pueda dar la descendencia y se perpetúe, entre otras cosas, por lo menos una generación más, el apellido. Así es. O sea, se piensa que el apellido debe de prevalecer porque socialmente, históricamente, se concibe el apellido como una parte donde la estirpe continúa, o sea, demeritando a las mujeres, es decir, que con la mujer se pierde, con el hombre se mantiene. Por allá me parece una iniciativa que ahora puede uno, la verdad es que solo lo estoy recordando y no tengo la seguridad, pero hay una iniciativa de que ahora puede uno bautizar a los niños con el apellido materno o paterno. Entonces ahí será, no tengo conocimiento bien. Entonces, como contestación, pudiese decir que sí, y que esto no solamente es para un caso específico, sino para muchos casos donde se da. Y claro, muchos, si no es que todos, ese ideal formado por las herencias sociales y las herencias familiares, porque tarde o temprano la dinámica hace que las herencias sociales y las herencias familiares se fusionen. Cuando se fusionan, las sociales pasan a ser familiares. Entonces, fíjese qué interesante, porque entonces tenemos que las herencias familiares, en primera instancia, con respecto a mí, por ejemplo, la forma mi papá y mi mamá, unas van a dominar sobre otras en algunos tiempos y después viceversa, pero siempre estarán presentes. Pero junto a estas herencias están las herencias sociales de mi mamá, de mi papá y de mi contexto. Entonces ya hablamos de que seguimos muchos más mandatos de los esperados. Ahora, a mi amiga yo le diría que esas herencias, es su ideal, es parte de lo que ella aprendió que debe de ser. Entonces estamos en presencia de las herencias integrales, familiares, sociales, trans, fusionadas en su experiencia de vida. Es fabuloso la pregunta. Fíjese que estoy recordando a una amiga que tiene 2 hijos ya mayores de 30 más o menos, y ella está con una frustración muy grande porque ella piensa que los hijos tendrían que estar a cargo de ella, pero está así convencida realmente. Entonces también ahí estaría aplicándose todo este tipo de herencias. Ese sería el disparo de las herencias. Que ellos me tienen que cuidar, ellos tienen que estar al pendiente de mí. Sí. Es parte de la herencia de lo que ella aprendió, pero que se sigue con los hijos, pero por diferencia. O sea, los hijos no están siendo leales a lo que ella estableció, porque los hijos tienen otras herencias que no solamente son las de ella, sino también del papá y también de la sociedad.
Doctor Miguel Reyes nos manda saludos desde Puebla. Qué chula es Puebla. Juan y Jaramillo, saludos, soy de la primera generación de tanatólogos en Monterrey, instruidos por CAPET. Perfecto, el CAPET lo maneja y lo dirige extraordinariamente el doctor Raúl Carrillo, y entonces en el CAPET se están formando unos tanatólogos de supercampeonato en toda esta región, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, que tanta Reynosa, necesidad, sí, me estoy refiriendo al estado, entonces tanto se necesita en este país. Pues bien, nos vamos al último corte de este programa, Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. Regresamos con el doctor Marco Antonio Polescott para algunas conclusiones de tu programa. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Pues regresamos aquí a tu programa Psicoterapia Transpersonal. Doctor, a manera de conclusión, ¿nos puede decir cómo se integran las herencias familiares con las herencias sociales? ¿Qué sucede en la persona? ¿Qué sucede en el ser humano? Bueno, lo primero, para que las herencias sociales se introduzcan dentro de las herencias familiares o viceversa, las herencias familiares en las sociales, la frecuencia en la que vive el paciente o la familia, más siguiendo el segundo postulado, el todo afecta a cada una de las partes afecta el todo, la familia afecta a sus integrantes afectan a la familia, tienen que estar en una frecuencia muy similar. Es decir, ¿qué tomamos de la sociedad como herencias? Esa frecuencia en la que vivimos y nos comportamos dentro de lo familiar. Cuando los mandatos sociales, cuando los mandatos sociales no empatan con lo que se establece en las herencias familiares, se puede presentar un choque. Ese choque lo que va a hacer es definir si estas herencias pueden entrar, y regularmente llegan a entrar por deslealtad familiar, deslealtad a la familia. Entonces, cuando están en la misma frecuencia o en una frecuencia similar, entonces encajan. Como consecuencia, así como la persona vive en torno a la sociedad, también lo hace la familia. Y es la familia quien se encarga de reforzar el ingreso y después ya la integración de las herencias sociales y con las herencias familiares y viceversa. Es toda una combinación de ida y vuelta, doctor. Así es, porque posteriormente las herencias familiares van a permear en las herencias sociales de otras personas y de otras familias. Un ejemplo fácil, maestra. Usted como maestra ha tenido infinidad de alumnos. ¿Cuántos de esos alumnos, a través de lo que usted les ha mostrado en sus clases, no han tomado y considerado como algo a seguir lo que usted les ha dicho o les sigue diciendo? Esos partirían como herencias sociales. Si la frecuencia en donde lo que usted dijo es paralela a la familia o cercana a la familia o igual, entonces se introducen. Cuando no lo es, entonces la misma familia se encarga de no darle cabida. Claro, mi código de creencias, formando parte de la sociedad, influye el código de creencias de ellos, pero también tiene que ver el código de creencias, digamos, familiar. Así es. Para que se absorban o de alguna manera se desechen. Sí. Y los códigos de creencia, en primera instancia, están en función de las herencias familiares del lado de lo transgeneracional y después se refuerzan con lo intrageneracional. ¿Qué más les puedo decir a los que están del otro lado? Bueno, primero que Betty Zamorano nos manda a saludar a usted y a mí y nos dice que es un excelente programa. Muchas gracias, Betty Zamorano. Gracias por comunicarte y estar con nosotros. Lo que les puedo decir es que el tiempo se nos ha acabado
y que la próxima semana vamos a retomar esto que hemos hablado, pero ¿qué tal si lo retomamos para hablar de los dos elementos fundamentales para resolver qué hace que regresemos a ser seres humanos, y que una de ellas es lo relacionado con la muerte y lo otro es lo relacionado con el sexo, al mismo tiempo que seguimos promoviendo la campaña del Instituto Mexicano de Psico-Oncología en pro del bienestar social y la conciencia del alto índice de suicidios que se presentan en la actualidad. Esta campaña se desarrolla del 24 de abril al 8 de mayo. Es como una campaña preventiva en el sentido de lo tradicional, pero es una campaña integral de la forma de ver el suicidio. Y usted, por favor, complete la información. Claro, el día de hoy ustedes que ya están con nosotros en las redes sociales se van a dar cuenta que ya empezamos a subir alguna información. Después, más adelante, les vamos a decir cómo van a participar, si es que ustedes así lo deciden, también para apoyar toda esta campaña. Y por supuesto, recordarles que quien quiera estudiar de manera científica, aquí tenemos la maestría en estudios de suicidio. No me queda más que darle las gracias una vez más. Tenemos un hashtag: salva tu vida, salva su vida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta pronto.